En el video anterior identificamos dos posibles comportamientos de los materiales frente a un campo magnético. Lo llamamos paramagnetismo y diamagnetismo. Vimos que ese comportamiento estaba asociado con la presencia en la estructura de esos materiales de partículas que se comportan como pequeños imanes, capaces de orientarse frente a un campo magnético externo. Los asimilamos a pequeñísimas brújulas. Bueno, ahora llegó el momento de explicar ese comportamiento e intentar identificar a las partículas responsables del mismo. Comencemos recordando cómo se distribuyen los electrones en el átomo. Los electrones son partículas con carga negativa que se encuentran en la periferia del átomo y que se ubican en zonas del espacio donde la probabilidad de encontrarlos es máxima, llamadas orbitales. Esos orbitales a su vez se encuentran ubicados en subniveles energéticos. De acuerdo al tipo de subnivel energético será el tipo de orbital que debamos considerar, y esos subniveles energéticos integran a su vez niveles energéticos. O sea que la periferia está dividida, la periferia del núcleo atómico está dividida en niveles energéticos, subniveles energéticos, orbitales, y dentro de esos orbitales encontramos a los electrones. Vamos a verlo ahora con un poco más de detalle. El primer nivel energético, el más cercano al núcleo atómico, es el nivel 1. Lo identificamos con n igual 1 y tiene un solo subnivel energético, al que vamos a llamar 1s. El segundo nivel energético, que identificamos con n igual 2, se subdivide en dos subniveles energéticos, el subnivel 2s y el subnivel 2p. Ambos subniveles tienen energías ligeramente diferentes. La energía del subnivel 2s es un poco menor que la energía del subnivel 2p. Por su parte, el nivel 3, n igual 3, se subdivide en tres subniveles energéticos, también de energías ligeramente diferentes, que crecen hacia arriba: el 3s, el 3p y el 3d. En el diagrama que representamos, la energía crece hacia arriba. El nivel 3 tiene más energía que el nivel 2, el nivel 2 más energía que el nivel 1, y a su vez los subniveles D tienen más energía que los P, los subniveles P más energía que los S. Vamos a ocuparnos ahora de los orbitales, esas porciones del espacio donde la probabilidad de encontrar a los electrones es más alta. Los rectángulos en el dibujo están representando a esos orbitales. Vemos que en el subnivel 1s tenemos un solo rectángulo, hay un solo orbital 1s, también hay un solo orbital 2s, pero en el subnivel p encontramos tres rectángulos, tres cajitas que corresponden a los tres orbitales p que tienen idéntica energía. Los electrones van a estar ocupando estos orbitales, pero no de manera arbitraria. ¿Cómo se disponen los electrones en esos orbitales? La primera regla es que en un orbital no puede haber más de dos electrones. La segunda regla, que los orbitales que tienen menor energía se llenan primero. O sea que si tuviéramos que ocupar nuestros 5 orbitales con los 10 electrones que como máximo podrían admitir, tendríamos que colocar primero dos electrones en el orbital 1s, el orbital 1s queda completo, el subnivel 1s queda completo, el nivel 1 también, y pasaríamos al nivel 2. En el nivel 2 colocamos dos electrones en el orbital 2s, completando ese subnivel, el subnivel s, y pasamos al subnivel p. Y ahí aparece otra regla: antes de colocar un par de electrones en un orbital es necesario que por lo menos exista un electrón en cada uno de los orbitales correspondientes al mismo subnivel. Ponemos uno en cada uno de los orbitales 2p, y una vez que tenemos uno en cada uno de los orbitales p, podemos recién empezar a parearlos.
Representar a los electrones como flechas que apuntan hacia arriba o hacia abajo tiene que ver con una propiedad que llamamos spin del electrón, asociada a su comportamiento en un campo magnético, una propiedad que vendrá a auxiliarnos a la hora de interpretar el paramagnetismo y el diamagnetismo. Pero vamos a concentrarnos ahora en ejemplos concretos, en los dos que nos ocupan, el caso del nitrógeno y el oxígeno. Veamos qué sucede con un átomo de nitrógeno como primer ejemplo. El nitrógeno tiene número atómico 7, eso significa que tiene 7 protones en su núcleo y por lo tanto en el átomo neutro encontramos 7 electrones en la periferia. ¿Cómo se distribuyen? Bueno, seguimos las reglas para ubicarlos en los orbitales y tenemos una distribución de este tipo. Vemos que en el subnivel 2p solamente encontramos un electrón en cada uno de los orbitales. La configuración electrónica del nitrógeno es la que sigue: 1s2, 2 electrones en el subnivel s del nivel 1, 2s2, 2 electrones en el subnivel s del nivel 2, y como tenemos 3 electrones en el subnivel p, lo representamos como 2p3. Nivel 2, subnivel p, 3 electrones. Particularmente importantes son los electrones del último nivel energético, porque son los que le confieren la característica reactividad química a los elementos. Esos electrones se les llama electrones de enlace, los electrones del nivel más externo del átomo, o electrones de valencia. El nitrógeno tiene 5 electrones de enlace o de valencia. Pasando a la representación de Lewis, podemos verlo así. E inmediatamente aparece en notación de Lewis la relación entre los electrones desapareados y la representación. Tenemos 3 electrones desapareados, que son los electrones solitarios que aparecen en el diagrama. Y algo similar podemos hacer en nuestro segundo ejemplo, en el caso del oxígeno. El oxígeno, elemento con número atómico 8, tiene 8 protones en el núcleo, 8 electrones en su periferia, y esos electrones se distribuyen siguiendo las reglas que vimos antes de la siguiente manera: un par de electrones en el subnivel 1s, un par de electrones en el subnivel 2s en cada uno de sus orbitales, y en el subnivel 2p, en el que tenemos 3 orbitales, vamos a encontrar un orbital con un par de electrones, pero 2 orbitales ocupados por un único electrón, o sea, electrones desapareados. La configuración electrónica del oxígeno es la que sigue: 1s2, 2s2, 2p4, porque el subnivel 2p no se encuentra completo, podría contener 6 electrones y solamente contiene 4. Vamos otra vez a poner especial atención en los electrones que se encuentran en el último nivel. El oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel energético. Esos electrones son llamados electrones de enlace o electrones de valencia. El oxígeno tiene 6 electrones de enlace o de valencia. Y si pasamos a la representación de Lewis, tenemos que el oxígeno en su periferia, en su último nivel, tiene 6 electrones, 4 de ellos formando pares y 2 electrones desapareados, a diferencia del nitrógeno que habíamos visto hace un rato, que tenía 3 electrones desapareados. ¿Qué importancia tiene la presencia de electrones desapareados para las propiedades magnéticas, para el paramagnetismo y el diamagnetismo que estamos estudiando? Bueno, nos acostumbramos ya a representar a los electrones como flechas. Esas flechas están asociadas a una propiedad del electrón que llamamos spin. Bueno, ese spin es un momento magnético. Para decirlo de manera sencilla, ese spin tiene que ver con la manera en que el electrón se orienta en un campo magnético. Si la punta de la flecha señala hacia arriba, ese spin tiene valor más un medio y nos está indicando que en un campo magnético ese momento angular se va a orientar apuntando hacia el polo norte
del imán. El nitrógeno y el oxígeno, al presentar electrones desapareados, nitrógeno y oxígeno atómicos, que son los que hemos estudiado, son paramagnéticos. ¿Por qué son paramagnéticos? Porque esos momentos de spin tienen toda la misma dirección y no hay un segundo electrón con spin contrario que anule los efectos magnéticos de esos electrones desapareados. Pero ¿qué sucede con el nitrógeno y el oxígeno moleculares, o sea, los que llamamos dinitrógeno y dioxígeno? Allí los electrones de enlace participaron en la formación de la molécula. Por lo tanto, la cantidad de electrones desapareados se habrá visto alterada. En los videos que siguen vamos a intentar precisamente eso, explicar por qué el dioxígeno es paramagnético y el dinitrógeno es diamagnético, de acuerdo a la distribución de electrones en las respectivas moléculas.